Voy a hacer un repaso más o menos de lo que la pastora ha hablado, ¿verdad? Hemos estado bajo el tema, una serie llamada Una vida generosa. Y la pastora ya lleva dos domingos predicando de esto, ¿verdad? Y la primera semana, ella predicó bajo el tema administración sabia y se dirigió en Proverbios 27. Y ella nos compartió la importancia de ser buenos administradores de nuestros recursos y nos enseñó que un buen administrador sabe y conoce lo que hay en su hogar. Ella habló de la sabiduría de Salomón y cómo él tuvo la oportunidad de pedirle a Dios lo que fuera y él decidió pedirle sabiduría porque para él eso fue más preciado que cualquier otra cosa. Y para llevar una vida generosa tenemos que ser sabios con nuestras finanzas y nuestros tiempos, amén. Y luego la semana pasada la pastora María nos compartió el tema compromiso voluntario y la pastora compartió lo delicado que es hablar de este tema, porque a veces hablar del dinero y los diezmos pues puede ser un poco incómodo, ¿verdad? Pero cuando nos incomodamos es cuando Dios se da cuenta, cuando nos damos cuenta que Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. Y la pastora nos dejó entender que dar diezmo y ofrendar es un acto de obediencia. Y nos habló de la historia de Jacob en Génesis 32. Y Jacob empezó con solo un bastón y él se comprometió a dar el 10% de lo que él fuese a recibir. Y él se comprometió a algo que no tenía, pero él reconocía quién era el Dios de su abuelo Abraham, su padre Isaac. Y también nos habló de la importancia de que los diezmos van más allá del 10% de nuestro cheque, ¿verdad? Los diezmos también caen en la categoría de nuestro tiempo con Dios. Y lo primordial es vivir una vida comprometida y darle a Dios lo mejor de nosotros en todas las áreas. Y me gustó una frase que dijo la pastora, ¿verdad? No queremos ser un tal vez, queremos ser un sí. Yo quiero ser un sí, aunque a veces no es fácil, pero queremos ser un sí. Y hoy tengo la dicha de ser parte de esta serie, que por cierto, Dios me lleva hablando de esto hace muchos años y jamás iba a pensar que iba a predicar de este tema, de la generosidad, pero a mí me encantan los misterios de Dios porque por medio de ellos aprendemos. Y quiero orar antes de entrar a la palabra. Y si me ayudan, por favor. Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Te bendecimos, mi Dios. Te damos mi Dios, el honor y te abrimos las puertas, Padre Celestial. No queremos, mi Jesús, quitar o añadir a tu palabra. Queremos, Padre Celestial, aprender de lo que tú nos quieras dar, Espíritu Santo. Sé tú hablando en este día, sé tú tocando los corazones, mi Dios. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y nos vamos a dirigir en el libro de Marcos, capítulo 12, del versículo 41 al 44. Y si usted tiene su Biblia o su teléfono o su tablet, me gustaría que me acompañaran a leer, amén. Marcos 12, 41 al 44. Gloria a Jesús. Si lo tienen en la pantalla por allá también. Gloria a Jesús. Y voy a estar leyendo de la Reina Valera. Me gustó esta versión porque dice detalles que no dice en otras versiones. Amén. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, una cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esta es palabra de Dios. Amén. Gracias, Jesús.
me encanta esta parábola y para entender un poco más de ella quiero entrar un poco de contexto y les comparto todo lo que yo aprendí mientras estudiaba esta parábola. Y esta escena ocurre en el templo de Jerusalén y este templo había estado bajo construcción hacían varios años y en este tiempo estaban bajo el mando de rey Herodes y entonces este templo como apodo tenía templo de rey Herodes porque era él que había mandado a construir, ¿verdad? Y este templo era uno de los templos más grandes y más lujosos de su tiempo y por lo tanto significaba que requería de estos impuestos, diezmos, donaciones, ofrendas importantes porque era un proyecto muy caro. Y me gustó esto, ¿verdad? Porque los detalles importan. La forma en que recolectaban la ofrenda no era el recipiente azul que pasamos por aquí, sino que ellos tenían unas cajas y como que encima de las cajas había como una vasija en forma como de trompeta y esas trompetas eran como de un metal, como de un más o menos de un metal, no sé si eran de oro, pero posiblemente eran de oro. Y cuando estas personas echaban la ofrenda en esa vasija en forma de trompeta, hacía ruido. Y usted se puede imaginar que entre más echaban, más ruido hacía. Y se supone que este era el templo, ¿verdad? La iglesia donde ellos fueran a orar, a buscar de Dios, a dar sus sacrificios, a aprender a servir. Y en vez se había convertido en un lugar corrupto por el orgullo y la hipocresía. Por eso Jesús llegó y levantó las mesas, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado esa historia, pero por ahí es. Y vamos a pasar a la imagen que vio Jesús mientras esta viuda dio, ¿verdad? Y esto habría ocurrido más o menos como en la semana de la crucifixión de Jesús, mejor conocida como Semana Santa. Y era el tiempo de las Pascuas, entonces este templo estaba bien ocupado. Había muchas personas que se estaban acercando a dar sus ofrendas y entonces ellos también estaban pagando sus impuestos, tax season, right? Y entonces me imagino que Jesús habría usado este tiempo para predicar y enseñar, porque él sabía que él iba a morir en la cruz, ¿verdad? Y él tan cansado vino, se sentó al otro lado del altar, donde se miran que están dando las ofrendas, y Jesús se sentó y empezó a observar solamente. Y llegó esta viuda, echó 2 blancas, dice la palabra, que era la moneda de menos valor de la economía judía. Y lo que echó la viuda apenas llegó a hacer ruido porque eran 2 blancas. Imagínense 2 pennies, 2 pennies, ¿verdad? Y allí es cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice: hey, miren lo que ella está haciendo. Y Jesús pudo ver la ofrenda no por la cantidad, sino por la acción. Y hoy les hablaré bajo el tema: en la generosidad hay abundancia. Me encanta esta parábola porque dice que Jesús estaba observando y estaba contemplando este momento con mucha atención. Y usted se imagina que Jesús lo esté viendo mientras usted dé su ofrenda, o si lo está dando por el teléfono, como que Jesús lo está mirando a usted, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, es como que un poco intimidante, pues por lo menos para mí. Y me dio risa algo que compartió el pastor Luis la semana pasada de la cultura de dar tip aquí en América, ¿verdad? En otros países como en China, ellos no reciben propina, pero aquí en América les encanta la propina. Y yo no sé si ustedes han ido a algún restaurante o donde sea que vaya, y entonces le dan un iPad y se la dan vuelta así como, y uno va pagando y ellos lo quedan viendo a uno y da la opción para que le des un tip, ¿verdad? Y qué tal si no quieres dar tip porque lo único que hicieron fue tomar tu orden, you know? I'm like,
Y más o menos así, ¿verdad? Imagínense que alguien lo esté observando y entonces ellos quedan viendo para el otro lado como para que disimular que no les importa, pero en realidad sí les importa. Así eran estas campanas, ¿verdad? Estas campanas que recibían esa ofrenda, que esos líderes decían, oh, no nos importa cuánto es. Sí les importaba, porque entre más ruido hacía, para ellos era mejor y mejor la donación y más importancia le daban a esas personas. Y yo les voy a ser sincera, este tema del dinero, aclarar cuentas, ser buena administradora del dinero, fue un poco incómodo para mí porque a mí me gusta comprar, ¿verdad? Y a quien no le gusta comprar o salir a comer o no tener que decir, yo no tengo un budget, ¿verdad? Yo no tengo que seguir a nadie le gusta tener límites, pero son importantes. Y tuve un momento de reflexión y me pregunté, Señor, ¿será que yo lo estaré haciendo bien en esta área de mi vida? Y me sentí observada por Dios. Pero esto es exactamente lo que Dios quiere. Él quiere observarnos y guiarnos por el camino correcto. Por eso son importantes estas series. Y esta viuda y esta viuda no se dio cuenta que Jesús la estaba viendo, ¿verdad? Y me encanta porque la palabra no dice el nombre de ella, no dice el color de pelo, su físico, solo decía que era una pobre y viuda. Y según la Biblia, si usted se pone a estudiar, las viudas eran personas que Dios cuida y defiende. En 1 Timoteo 5:5 de la Nueva Versión Internacional dice, la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Y para la sociedad judía, los familiares o sea, si a ella se le moría a alguien, eran los familiares que cuidaban de ellos, si tenían hijos, si tenían el esposo de sus hijos, pero la Biblia dice que no dice nada, pero sabemos que ella estaba completamente sola, porque ella llegó ahí sola. Y yo me puse a pensar, ¿se imagina dar una ofrenda y traerla y darla con tanto amor y con tanto detalle y con tanta convicción que tocó el corazón del maestro? Y yo dije, wow. Y les tengo una ilustración como para poder más o menos entrar en este detalle un poco más. Mi primer trabajo fue en el restaurante Outback Steakhouse. Trabajé ahí por muchos años, como 15 años, y pues me tocó de hacer todo. Azafata, limpiar mesa, fui mesera, de todo yo lo hice. Excepto trabajar en la cocina, ahí no me metí. Pero sí cocino en mi casa, hermano. Yo creo que trabajar en el restaurante por tantos años tuvo un gran impacto en la manera de dar y la manera de servir a otros. Aprendí mucho trabajando en un restaurante y pude aprender mucho de la importancia de la generosidad. El jefe que teníamos se encargó de entrenarnos muy bien en cuanto al servicio al cliente y la atención que merecían todos los que entraran por esa puerta, ¿verdad? Y no importaba la ropa, no importaba el parecer, no importaba lo que ordenaran, porque entre más ordenaban, más alto era el tip, pero ellos podían ordenar un vaso de agua y la misma atención. Y él nos entrenó a dar un servicio excelente a todos siempre. Y su frase favorita era go above and beyond, que traducido en español sería ve o haz más allá de lo que esperan. Y me acuerdo que el detalle favorito que aprendí fue traerle un silent refill. Y eso es un refresco relleno que si me lo pidiera. O sea que si usted llegaba con una gran sed y se tomaba un vaso de Coca-Cola y se le terminaba inmediatamente, pues yo ya le tenía otro, porque así fue que nos entrenaron. Y esa era una de mis partes favoritas, ¿verdad? A veces los clientes se asustaban porque ellos hey, disculpe, ¿me puede traer otro refresco nuevo? Cuando yo ya, here it is, ya se lo traía. Y qué bonito se siente, ¿verdad? Y tener esa certeza que alguien lo está cuidando.
ese relleno, ese refill silencioso que suena mucho como las bendiciones de Dios, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que ese acto de silent refill trae a memoria una palabra que Dios puso en mi corazón hace algunos meses. Cuando yo empecé a orar y yo le empecé a decir, Señor, ¿qué es la generosidad para ti? Y el Señor trajo esta palabra a mi mente y dijo, rocío, dew, D-E-W, right? Rocío. Entonces me puse a hacer lo que cualquier persona inteligente iba a hacer, buscarlo en Google. ¿Qué significa rocío? What is dew, right? Y según el diccionario Real Academia Española, dice que el rocío es vapor que con la frialdad de la noche se condensa en la atmósfera y en muy menudas, o sea, muchas gotitas, las cuales aparecen luego de la nada, sobre la superficie de la tierra o sobre las plantas. Y entré a más detalles de este rocío y qué significa el rocío en la Biblia. Y entonces aprendí que la palabra rocío es tal en hebreo, que también significa lluvia ligera. El rocío a menudo se asocia con la bendición de Dios, la renovación espiritual. En la Biblia se menciona que es como una fuente de refrigerio, ¿verdad? Es también lo comparan con la fertilidad y restauración. El rocío también se utiliza como una metáfora de la presencia divina y la acción del Espíritu Santo. El rocío, escuchen esto, el rocío es silencioso, es sutil, pero bendice a lo grande y a lo pequeño, ¿verdad? Y volviendo a la viuda, ella no hizo ruido, ella no hizo escándalo, simplemente llevó su ofrenda y echó 2 moneditas blancas de muy poco valor. Hermano, lo que para otros es de poco valor, en los ojos de Dios es un tesoro. Y esto me lleva a mi primer punto, ¿verdad? La generosidad es sutil. La palabra sutil se refiere a algo que es cuidadoso, leve y delicado, incluso difícil de percibir. Para ser generoso no hay que hacer ruido. Y todos los años en la iglesia mandan un reporte de todas las ofrendas y todos los diezmos que has entregado. Y esto lo hacen para que los tengan parte de tu récord o que lo puedas añadir cuando llenas los impuestos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el Señor te dice, dale tanto a esta persona, cómprale una provisión a fulano de tal, pasa tiempo conmigo, porque las ofrendas tienen más que ver que con solo el dinero, ¿verdad? Ora por tal persona, haz esto, haz lo otro, y se van llenando y se van añadiendo estas cosas, pero que no aparecen en ese récord, ¿verdad? A veces, entonces por eso es que yo digo que para ser generoso no hay que hacer ruido, porque aunque no aparezcan, ¿verdad?, esas ofrendas y esos diezmos que tú le das al Señor en un récord, no significa que no están ahí, ¿verdad? Ellas hacen impacto, aunque no hagan ruido. Mateo 6:3 dice, más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y tal vez tu recompensa no viene como un cheque misterioso en el correo, o tal vez no tenga nada que ver con el dinero. La recompensa de Dios va más allá que el dinero. La recompensa de Dios tiene valor que nada ni nadie puede comparar. Y la recompensa es la salvación en Cristo. Como decía la pastora Mari los otros días, la recompensa es salud para los tuyos, es un matrimonio saludable, se puede ver como tener una mejor relación con Jesús, una mejor relación con la oración, tener más deseos de leer su palabra, ¿verdad? La recompensa
es sutil y a veces no nos damos cuenta de las bendiciones, pero están ahí. Y así como ese silent refill, Dios nos llena y nos bendice sin que pidamos, simplemente aparece así, como el rocío al amanecer de la nada. Y tengo un side note, ¿verdad? Algo que quiero compartir con ustedes que ¿quieres saber lo que más me impactaba del silent refill, de ese relleno silencioso? Es que cuando yo aparecía con el vaso nuevo ya lleno otra vez de soda o del jugo que ellos me pedían, habían clientes que me preguntaban, disculpe, ¿yo tengo que pagar por eso? Y mi respuesta era, no se preocupe, que solo se paga una vez. Hermanos, Cristo ya pagó en la cruz. El precio se pagó una vez. Este fue un rocío que cubrió multitud de errores. Y póngase a pensar eso, ¿verdad? Ese rocío que cubrió multitud de errores. El precio solo se paga una vez. Y yo tuve ese momento como que, wow, Señor, gracias por tu rocío. Y ese acto fue lo que permitió que Jesús tuviera momentos como los que tuvo con esa viuda. Ese día que la observó. Ese momento de la viuda llegó a marcar un aprendizaje para ser reconocido por el mismo Cristo Jesús. Y quiero leer otra vez en Marcos 12:43. Y dice así: entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda ha hecho más que todos los que han echado en el arca. Y dice que Jesús llamó a sus discípulos y les explica lo que está ocurriendo con esta ofrenda de la viuda. Y les hace reflexionar. Y les trae un despertar. Dice versículo 12:44, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando nosotros entregamos ese sustento, ¿verdad? Y le damos a Dios con obediencia, como decía mi hermana, la obediencia, la cantidad no importa. La cantidad no importa, es la obediencia. Jesús hace una pausa y le da elogio a la viuda y les explica a sus discípulos que la acción de la ofrenda fue que hizo la diferencia. Es cómo lo dio. La manera que ella se humilla y refleja la confianza que tiene en Dios. Esa ofrenda se tradujo como una forma de adoración. Y eso es lo que quiere el Padre. Él quiere ser nuestro sustento. Él quiere un corazón totalmente entregado a sus pies. Y momentos como lo que tuvo esta viuda, estos momentos definitivos que yo sé que muchos de nosotros lo hemos tenido o lo vamos a tener. Momentos cuales tu carácter es cuestionado y te llevan al límite de tomar decisiones como las que tomó esta viuda, como venía mi hermana, ¿verdad? ¿Será esta es la iglesia? ¿Será que yo tengo que hacer esto? ¿Será que yo tengo que dar mi talento? Momentos cuales que se pregunta uno, ¿verdad? Y ¿será que Dios es Dios en mi vida? Momentos que llegan a despertar partes de ti que no sabías que estaban ahí. Y con esto en mente les traigo mi segundo punto. Y le puse: la generosidad despierta, resucita. Y el rocío se encarga de regar aquellas hierbas, flores, plantas y gramas que nadie le tiene cuidado, porque si uno va manejando, yo no sé si usted ha manejado por Pennsylvania o por esas partes de ahí que hay prado y hay solares tan grandes que uno no para a pensar, ¿quién está regando eso? ¿Verdad? Hay alguien las está cuidando, hermano. Dice Mateo 6:26, dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en sus graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Qué linda es la palabra de Dios. El rocío generalmente se forma por la noche,
cuando las temperaturas están bajando y en los momentos de prueba que te sientes frío y lejos de Dios y que sigues orando y no miras nada, esos momentos es cuando Dios está formando su rocío, porque Él no deja de regar. Y sabían que el rocío se renueva todas las mañanas, así como la misericordia de Dios. Los efectos de rocío son cuando humedece y enfría en lo que sea que se forme. O sea, se puede formar en la grama, en esta mesa, en el carro. El rocío no tiene excepción. Debido a esto, puede ayudar a sobrevivir a todas estas plantas en el verano caluroso y seco, ¿verdad? Y el rocío de la mañana es un símbolo de que vamos a ser regados por Dios. Hermanos, vamos a ser regados por Dios, no importando si esté caliente, frío, ¿verdad? Como dice Isaías 43:2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Wow. Dios puede hacer un valle en tu desierto. Y yo no estoy diciendo que den lo último que tienen, hermanos, ¿verdad? A lo contrario, sea sabio con sus gastos. Yo estoy aprendiendo en esta área de mi vida, créame, pero por eso aprendimos que hay que ser buenos administradores con nuestros recursos, con nuestros tiempos. Pero esto de la generosidad requiere ese compromiso que la pastora hablaba la semana pasada. Tenemos que despertar toda ideología o percepción del tema de las ofrendas y diezmos en la iglesia. Esto es personal. Y yo sé, predicaba nuestro pastor David, a veces nos cuesta dar porque hemos tenido malas experiencias. Y eso pasa, pero esto es personal. Es por eso cuando uno toma un paso, Señor, esto es lo que tú quieres, ¿verdad? Créame, nosotros hemos sido víctimas, mi familia y yo hemos sido víctimas de casos de esos, ¿verdad? Pero no significa que mis padres nunca han dejado de dar. Y yo soy un gran ejemplo de la generosidad, ¿verdad? Yo he aprendido a ser generosa por medio de ellos, porque yo he visto como las personas han hecho bad moves, como que los han engañado, pero ellos como quiera siguen, siguen dando. Y sí, esto puede ser un poco incómodo hablar, porque hablar del dinero, yo no sé si han escuchado un dicho que dice: con el dinero no hay amigos, ¿verdad? Y dice Primera de Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tenemos que dejar que sea Cristo el que reine, no el dinero. Y ese es mi punto, ¿verdad? Tengo una ilustración y yo les traigo un billete aquí que es con lo que mis hijos juegan, ¿verdad? Tengo un billete día 10 y uno día 5. Y si yo le entrego esto a alguien, ¿lo quieren? ¿Podrían ir a comprar algo con esto? No, right? Oscar lo toma porque es mi hermano, ¿verdad? Y algunas personas dirán: no, yo para qué quiero eso. Eso es papel, basura, ¿verdad? Y si yo le doy estos, ¿verdad? También los quiere. Y han habido tantas personas que han tratado de falsificar billetes. Han habido películas de esto. Leonardo DiCaprio, han visto esa película, ¿verdad? Y para falsificar un billete, que es un crimen muy castigado,
Las personas tienen que buscar el mejor papel que se parezca lo más suficiente, la tinta, ¿verdad? Y una imprimidora que pueda falsificar bien, ¿verdad? Y usted se imagina, ¿verdad? Falsificar un billete. ¿Y cómo nos damos cuenta que un billete es real o es falso? Lo traíamos a la luz. Y por dentro de este billete hay una serie de números. Usted lo puede ver, ¿verdad? Cuando usted le entrega un billete de 100, lo primero que hace es real. Y lo que buscamos es por dentro. Lo que Jesús quiere está por dentro, ¿verdad? Y que las ofrendas no se pueden falsificar. Tu generosidad no se puede falsificar. Y aunque tratáramos de falsificar un billete tarde o temprano, nos daríamos cuenta. Pero en los ojos de Dios nada se esconde. Lo que está por dentro es lo que está por dentro, hermano. Las ofrendas de corazón no pueden ser falsas. Nuestra generosidad no se puede alterar, no se puede falsificar, pero aprender de la generosidad sí puede traer un cambio en la manera en que administramos, en el compromiso que podemos llegar a tener, en la forma en que damos. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. La generosidad da crecimiento. Dios usa la naturaleza para revelarse en nosotros. Este fenómeno físico del rocío es un ejemplo natural que tenemos como una de las tantas evidencias de que Cristo está en nuestras vidas. El rocío da vida. Y quiero volver otra vez a la imagen de la viuda. Cuando ella vino y echó sus 2 moneditas. Y tal vez ninguno de estos líderes del templo llegó a ver o tomar con gratitud lo que ella dio, porque era de muy poco valor. Pero reflexionemos cómo esa viuda vino tan calladita, tan sutil al echar su ofrenda que no hizo ruido, pero sí hizo impacto. Así ese es el rocío, tan sutil, y aparece de la nada y riega y da vida. Así vino esa viuda, calladita, ¿verdad? Sin escándalo, como aparece el rocío en la mañana, de la nada. El rocío es el que despierta el amanecer. Y así como esta ofrenda despertó el interés de Jesús, ¿verdad? Así, hermano, yo le pido a Dios que despierte ese interés en su vida. Ese interés de querer entregarle a Dios nuestros recursos, de querer entregar esta área, porque es difícil dejar que Dios entre en esta área de nuestras vidas. El dinero, ¿verdad? Con el dinero no hay amigo, pues Dios quiere ser tu amigo en esa área también. Y quiere entrar en esa parte de nuestro corazón, esa área de nuestro corazón que a veces es difícil de entregarla, ¿verdad? Señor, pero ¿con qué voy a pagar los biles? Pero ¿cómo y le falta esto, lo otro? Y a mí me pasa, por eso lo digo de esa manera. Sí, hay preocupaciones. Hermanos, yo les voy a contar esto que no está aquí. Algo que mi esposo y yo hicimos antes de casarnos. Había una serie de matrimonios y una de las cosas que mi esposo por la que pidió oración, pasamos enfrente y él dijo: yo quiero proveer para mi familia. Y esa fue la oración, y por eso hicimos esa oración. Y eso fue hace 8 años, y hermano, nunca nos ha faltado nada, y gloria a Dios por eso, porque eso fue lo primero que entregamos, las finanzas, y han venido bendiciones, y sí, han aparecido cheques misteriosos, y sí nos han bendecido. Yo no digo que eso no pueda ocurrir, pero no siempre aparecía, pero siempre tuvimos comida, siempre hemos tenido salud por la gloria del Señor, hemos tenido la bendición y la provisión del Espíritu Santo, porque ese es algo que se tiene que rendir.
a los pies de Cristo, ¿verdad? Y como ese rocío da crecimiento, nos damos cuenta que esa viuda hizo lo mismo, ¿verdad? Ella, al entregar todo lo que tenía, ella entregó todo su sustento. Y ella no sabía si iba a comer más tarde o mañana. Y la Biblia no habla de que si Cristo le dio de comer, ¿verdad? Y la cuidó. Y aunque no sepamos más de esta historia, sabemos que Dios la cuidó. O sea, Cristo se tomó el tiempo de voltearla a ver y decir: yo tengo que cuidar de ella. Yo tengo que ver con cuidado, con observación, ¿verdad? Con templanza. Yo tengo que ver su corazón. Y una vez que Jesús ve tu corazón y ha visto lo que hay ahí, Él no te deja ir, Él no te deja solo. Tu generosidad, tus recursos, tu tiempo, tu talento van a dar vida, así como da vida el rocío, van a dar crecimiento. Y Cristo requiere de ti. Usted es parte de su rocío. Y con esto termino. Cristo dio todo su sustento para crear sustento. Él dio todo en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir. Y si nos pusiéramos a contar las gotas de rocío al amanecer, nunca terminaríamos de contarla, porque son tantas. Yo no sé si pueden poner aquí atrás la foto de rocío. Y así es la grandeza de Dios. Dios nunca deja de ser. Dios no tiene fin, Dios es. Y así como el rocío genera y da crecimiento en las plantas, así Dios generó salvación en nosotros. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué leo este versículo? Porque Dios no quiere que ninguna de tus partes se pierda, aún tus recursos. Dios no quiere que ninguna parte de ti se pierda. Y yo tengo el deseo de hacer un llamado, ¿verdad? Tengo 2 llamados, gloria a Jesús. Mi primer llamado es que si alguien no conoce a Jesús, puede levantar su mano, puede venir aquí enfrente para recibir oración, y mientras las personas que oran pueden pasar aquí enfrente. Y si usted no conoce de Jesús, podemos orar por usted, compartir con usted. Muchos aquí podemos ser testigos de los milagros del Señor. Jesús requiere de ti. Eres parte de su rocío. Quiere usarte. Quiere usar tus talentos. Quiere usar tu tiempo. Gloria a Jesús. Y mientras estaba aquí adorando, yo le pregunté al Señor: Señor, ¿cuál es el segundo llamado? Y yo escuché al Señor que me dijo: muchos necesitan sentir mi rocío. Hacen tiempos que no sienten la presencia del Señor. Ese calorcito, esa presencia del Señor. Ese saber que nada se compara. Ese momento cuando te das cuenta que en realidad Dios es real. Muchos aquí necesitan de esa presencia. Volver a sentir esos abrazos, esos ríos de agua viva. ¿Hace cuánto no sientes la presencia del Señor? El Señor te quiere regar con su rocío en este día. Señor, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. Sé tú obrando en este momento, Señor.
Sé tú, mi Dios, regando, Padre Celestial. Tú eres nuestro rocío, tú eres nuestro despertar, tú eres aquel que murió por nosotros en la cruz. Queremos rendir cada área de nuestras vidas. Padre Celestial, sé tú obrando en este día, Señor. Glorifícate, Padre, glorifícate, mi Dios. Hermanos, si alguien está en necesidad de oración, puede pasar, amén.